Bueno compañeros, esta es la guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años de edad, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2014. En esta ocasión vamos a hablar pues obviamente de las recomendaciones que como tal genera la guía. Ellas hablan un poco sobre el diagnóstico, los aspectos preventivos, la definición y el tratamiento. En este momento vamos a hablar sobre la definición y aspectos preventivos principalmente. Como tal definen la EDA como la presencia de heces líquidas o acuosas asociadas a un aumento de la frecuencia, al menos 3 en 24 horas, que pueden ir acompañadas de vómito y o fiebre. Y la duración del episodio debe ser menor de 14 días. Si excede los 14 días ya pasaríamos a hablar de una diarrea persistente. Las recomendaciones como tal en cuanto a identificar factores de riesgo son estas: la ausencia de la lactancia materna o la suspensión de esta durante un episodio diarreico, la edad del menor entre 6 y 11 meses, que haya un ambiente de tabaquismo en el hogar, uso de agua visiblemente contaminada para consumo y preparación de alimentos en el hogar, la presencia de anemia o desnutrición en cualquier grado, contacto cercano con un paciente con diarrea, viajes a sitios con alta incidencia de diarrea, ausencia de inodoro o inadecuada eliminación de excretas y basuras en el hogar, madre menor de 20 años de edad que obviamente desconozca los factores de riesgo o que padezca de depresión, puesto que no sería un buen elemento para el manejo y la prevención de la misma, y la presencia de moscas en el hogar. En todo este panorama, pues hablando de los aspectos preventivos, hablan de la suplementación con zinc. Está recomendada como tal la suplementación de zinc en los niños menores de 5 años para disminuir la incidencia de EDA en niños con bajo peso al nacer, déficit nutricional de crecimiento y que no reciban lactancia materna. La dosis recomendada es de 5 mg día en los menores de 6 meses y de 10 mg día en mayores de 6 meses durante 4 meses. Es importante recalcar que el zinc no se debe dar en combinación con hierro o pues con multivitamínicos, porque no tendría el mismo efecto como tal. En Colombia, el 43.3% de los niños menores de 5 años tienen un déficit de zinc y cerca del 4.4% de las muertes de niños con enfermedad diarreica aguda son atribuidas al déficit de sulfato de zinc. Hablando acerca del uso de probióticos, la guía recomienda que no tienen ningún impacto como tal preventivo ni en disminuir la incidencia, ni el número de episodios, ni el número de días de episodios diarreicos, por lo cual no recomienda el uso de prebióticos, probióticos, simbióticos o leches fermentadas. Sí recomiendan claramente pues como tal incluir dentro del esquema de vacunación la vacuna contra el rotavirus, que está dentro del plan de vacunación nacional para administración a los 2 meses y a los 4 meses. Recomendación universal, obviamente, como estrategia preventiva, lavado de manos, tanto para el menor como para los cuidadores, pues evidentemente va a reducir los episodios de enfermedad diarreica aguda. Y hablan sobre cuáles son los factores que pueden estar atribuidos a complicaciones de la enfermedad diarreica aguda, es decir, deshidratación, hospitalización, diarrea persistente, desnutrición y muerte, entre otros. Hablan como factores que aumentan el riesgo de muerte: que sea un menor de 3 meses, que tenga presencia de edema de miembros inferiores, que sea del sexo femenino, que tenga una diarrea invasora o una diarrea persistente, que sus índices antropométricos, peso talla, talla edad, peso edad, estén por debajo de 2 desviaciones estándar, que haya presencia de un proceso infeccioso mayor asociado como una neumonía, una sepsis o una infección neurológica, que haya antecedente de hospitalización previa por EDA, es decir, un reingreso, una reconsulta, y que haya un estado de deshidratación moderada o grave. Estos son factores que aumentan el riesgo de muerte por diarrea. Elementos importantes para tener en cuenta en el momento de decidir qué manejo vamos a iniciar al paciente y si vamos a hacer un manejo hospitalario o ambulatorio para hacer el seguimiento. Factores que aumentan el riesgo de la deshidratación por diarrea: obviamente suspender la lactancia materna durante la enfermedad, que tenga antecedente de bajo peso al nacer, peso menor de 2.500 gramos, que tenga 10 o más deposiciones diarreicas en las últimas 24 horas o 5 o más vómitos en las últimas 4 horas, que los índices antropométricos estén por debajo de 2 desviaciones estándar, que haya presencia de hacinamiento en el hogar, que haya falta rutinaria de higiene de manos en los niños y en nuestros cuidadores, y que haya presencia pues como tal de infección por rotavirus. Y hablan también de unos factores de riesgo para desarrollar la diarrea persistente.
obviamente retomar nuevamente la ausencia de la lactancia materna, cuando haya evidencia de índices antropométricos por debajo de 3 desviaciones estándar, es decir, un estado de nutrición grave. Muy probablemente nos va a llevar lo que nos va a llevar muy probablemente a una diarrea persistente. El uso de antibióticos durante el episodio de enfermedad diarreica aguda está contemplado como un factor de riesgo para desarrollar una diarrea persistente. Presencia de cualquier tipo de inmunodeficiencia, tener más de 10 deposiciones al día y una deshidratación recurrente, es decir, un reingreso, un reconsultante por cuadros diarreicos con deshidratación. Ahora hablaremos sobre el diagnóstico y la evaluación, las recomendaciones que aparta la guía para esto. Aquí hay que reconocer que cerca del 45% de los episodios diarreicos no se aísla ningún microorganismo. Sin embargo, el principal microorganismo que se aísla siempre será el rotavirus. En Colombia, la presencia de E. coli sería como la que sigue en su frecuencia para infecciones bacterianas: Salmonella, Campylobacter y Shigella. Y en esta tablita está como está relacionado la proporción. Cerca de 18 a 49% de las ocasiones se presenta por rotavirus. Y de ahí se desprende entonces la importancia de identificar en qué momentos requeriremos alguna prueba diagnóstica. Como tal, no se recomienda rutinariamente el uso de estos exámenes, ni de azúcares reductores, ni de pH, ni de sangre oculta en heces, ni de conteo de leucocitos, ni de lactoferrina. No se recomienda pues como predictores de infección bacteriana. E igualmente ni el directo de materia fecal, ni el coprológico, ni el coproscópico, ni el coprocultivo. Solamente se sugeriría considerar la solicitud del coprológico o un coproscópico en caso pues de una EDA de más de 7 días de duración o en caso de diarrea con sangre. El coprocultivo estaría limitado pues como para utilizarlo en los casos que se esté pensando en una bacteremia o una septicemia. La guía también recuerda un poco sobre la clasificación de signos de deshidratación, que es muy similar pues a la que ya conocemos en la clasificación de IEPI, que es igualmente la recomendada por la OMS. La presencia de 2 o más signos como ojos hundidos, letárgico inconsciente o signo de pliegue positivo mayor a 2 segundos configuraría el diagnóstico de deshidratación grave. La presencia de 2 o más de ojos hundidos, bebe ávidamente con presencia de sed, intranquilo y irritable, signo de pliegue de menos de 2 segundos, se clasificaría como algún grado de deshidratación. Y la presencia o ningún signo de ojos hundidos, bebe ávidamente, intranquilo, irritable o signo de pliegue menor de 2 segundos, se clasificaría como sin deshidratación. La guía habla aquí sobre como el ámbito en el que se debe considerar pues como el manejo ambulatorio o el manejo hospitalario, dependiendo obviamente de si está la presencia de deshidratación, si hay una red de apoyo, si tenemos padres instruidos o cuidadores instruidos en cuanto a los signos de alarma y el manejo de la enfermedad diarreica aguda. Y el manejo hospitalario pues obviamente cuando se logra identificar algún factor de riesgo para definir qué tipo de manejo se va a orientar. En la pregunta 13 hablan sobre los criterios para realizar tratamiento intrahospitalario y la verdad son muy claros. En presencia de deshidratación grave o con signos de choque, que ya conocemos: disminución del nivel de conciencia, piel pálida moteada, extremidades frías, taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles, tiempo de llenado capilar prolongado y hipotensión que configuran el diagnóstico de un signo de choque. Esto empezaría pues a definir que el manejo definitivamente es de manejo intrahospitalario. Eso lo tenemos claro. Cuando haya presencia de alteraciones neurológicas, cuando haya vómito persistente e incoercible que impida como tal la terapia de rehidratación oral, que tenga síntomas que sugieran una enfermedad grave como un proceso abdominal quirúrgico, cuando estemos sospechando algún manejo quirúrgico. Niños que vuelven a consultar por deshidratación durante el mismo episodio diarreico. Tenemos una reconsulta de un paciente con cuadro diarreico en estado de deshidratación. Este paciente definitivamente es para un manejo intrahospitalario para hacer un seguimiento un poco más estrecho. Aquí hay uno que hay que tener en cuenta, ¿no? La presencia de movimientos de mandíbula, incremento del tono muscular, hiperreflexia, convulsiones, adormecimiento y coma configuran la sospecha de un cuadro de hipernatremia y habrá que darle un manejo intrahospitalario, porque no considerar hacerle electrolitos en un tercer nivel. Niños con factores de riesgo para muerte, que ya conocemos: edema de miembros inferiores, presencia de un proceso infeccioso mayor asociado, presencia de neumonía, sepsis e infecciones neurológicas, y cuidadores que no pueden proveer un adecuado cuidado en casa, ya cuando la red de apoyo que tenemos con el paciente no es la adecuada.
Ahora, ¿qué pacientes podría uno, ya habiendo definido hospitalizar, defina uno remitir a un tercer nivel o a un mayor nivel de complejidad? Cuando haya una sospecha o una confirmación de una bacteriemia o una sepsis, cuando haya una enfermedad concomitante como neumonía, malaria, meningitis o un síndrome convulsivo, y cuando tengamos niños con gasto fecal elevado o dificultad para el mantenimiento de la hidratación a pesar de la rehidratación endovenosa continua. Estos pacientes ya requieren un mayor nivel de complejidad y deben ser remitidos. Ahora, una vez esté el manejo instaurado y ya hemos mirado la evolución del paciente, ¿cuándo definir dar alta al niño que está hospitalizado? Que tenga una adecuada tolerancia a la alimentación, que tenga un cuidado responsable, que haya sido debidamente instruido, pilas, el tema que muchas veces nos habían recalcado, la educación al paciente y a los cuidadores, y que las otras comorbilidades que orientaron pues como tal la hospitalización ya hayan sido controladas. Y para finalizar como tal el segmento de tratamiento. Y bueno, en este primer escenario es como el tratamiento que se le debe ofrecer a un paciente con enfermedad diarreica aguda sin deshidratación. Y obviamente orientan a que se le debe administrar después de cada deposición más o menos 50 a 100 centímetros en menores de 2 años y de 100 a 200 centímetros en niños de 2 o más años. Se recomienda el manejo con sales de rehidratación oral, los líquidos de preparación mediante cocción de cereales o granos, pues las bebidas que tal se recomiendan para el manejo de la diarrea, que incluso la guía trae en la sección para pacientes, para cuidadores, cómo preparar estas cocciones. Y obviamente el agua, pero no el agua sola, sino que siempre que se acompañe pues con la dieta habitual que incluye alimentos como almidón y preparados de preferencia con sal. Obviamente no se recomienda dar bebidas carbonatadas, rehidratantes para deportistas, las bebidas con electrolitos con menos de 40 milimoles por litro de sodio, que obviamente no van a poder corregir el estado de deshidratación del paciente. Hablan claramente que cuando estemos destetando, como por decirlo de alguna manera, al paciente de la hidratación venosa a la oral, se debe iniciar la hidratación oral y una vez se haya identificado que esa hidratación oral haya sido tolerada, se puede suspender la hidratación parenteral o endovenosa para completar pues, el manejo ambulatorio. Ahora, eso que habíamos hablado son los pacientes que no tienen deshidratación. Cuando hay algún grado de deshidratación, la reposición se debe hacer con concentración de sodio entre 75 y 84 milimoles por litro y una osmolaridad entre 240 y 250. Aquí es importante reconocer que entonces se debe ofrecer aproximadamente entre 50 y 100 centímetros por kilogramo de peso durante las 2 a 4 horas, motivándolo pues al consumo de líquidos, pues a libre demanda. En algún caso se podrá considerar pues como tal el uso de sonda nasogástrica según se requiera, y se recomienda por supuesto monitorizar la rehidratación oral de forma regular cada hora. Ahora la guía también habla de cómo identificar como el fracaso de la hidratación oral, y obviamente cuando el gasto fecal es mayor a lo que yo estoy consumiendo, es decir, cuando pierdo más de lo que estoy ganando, cuando haya una ingesta suficiente de sales de rehidratación oral por somnolencia o cuando el vómito sea incoercible. En ese momento se definirá fracaso de la hidratación oral. Igualmente hablan cuando no iniciar definitivamente la hidratación oral a pesar de tener clasificación como algún grado de deshidratación, cuando se sospeche como tal un cuadro quirúrgico, un abdomen quirúrgico, cuando haya sospecha de híleo paralítico como con distensión abdominal, o cuando haya una alteración del estado de conciencia o presencia de convulsiones. Y en esos casos entonces se decidirá por optar inmediatamente a pasar para la hidratación endovenosa. Si se detecta un estado de deshidratación grave, si se clasifica como un fracaso de la terapia o si está contraindicada como tal la terapia oral. Ahora, ¿qué le damos? ¿Lactato Ringer o solución salina? Lactato Ringer. Se recomienda entonces reponer 25 centímetros por kilogramo de peso cada hora hasta alcanzar la hidratación, lo que usualmente se obtiene entre 2 a 4 horas, lo que más o menos equivale a 50 a 100 centímetros por kilogramo en esas 2 a 4 horas. Obviamente esto requiere pues una evaluación periódica del estado de deshidratación, porque esto puede variar según las condiciones del paciente. En caso de que obviamente el lactato Ringer no haya, se recomendará entonces el uso de solución salina. Y siempre que se haga el destete de los líquidos endovenosos a la solución oral, recuerden que se inicia concomitantemente hasta suspender. Ahora, cuando ya estamos hablando de un cuadro de deshidratación grave, aquí como tal hablan de que tanto el lactato Ringer como la solución salina tienen la misma eficacia para corregir la deshidratación.
Y en este caso se administrarían 100 centímetros por kilogramo de peso, que se repartirían en lactantes menores de 12 meses, administrar primero 30 miligramos por kilogramo, administrar primero 30 centímetros por kilogramo de peso en 30 minutos y el restante 70 milímetros en las 5 y media horas. Y en los niños de más de 12 meses, administrar primero sus 30 mililitros por kilogramo de peso y luego administrar los 70 en 2 horas y media. Obviamente estamos hablando de deshidratación grave y en este caso la reposición es inmediata. Si el paciente incluso cuando ingresa tolera vía oral, mientras se instala pues como tal la infusión, iniciar inmediatamente la rehidratación oral. Si hay dificultades en el acceso venoso, considerar de pronto el uso de una sonda nasogástrica y obviamente se podrían pasar los mismos líquidos endovenosos por la sonda a la misma velocidad. Hay que evaluar cada 30 minutos incluso en los estados de deshidratación grave el estado de deshidratación y si se requiere se puede repetir otra carga de 30 centímetros por kilogramos a los 30 minutos si el pulso es débil, es decir, si hay alguna sospecha de shock. Y queda claro que no se recomienda el uso de soluciones dextrosadas ni de agua destilada con adición de electrolitos para la corrección de la deshidratación grave. En cuanto a la alimentación, hablan persistentemente pues en continuar con la alimentación habitual, no se recomienda para nada el ayuno, no se recomienda el uso de fórmulas lácteas especiales como tal durante los cuadros diarréicos, se recomienda el aporte de alimentos ricos en carbohidratos complejos, como cuáles, como la yuca, el plátano, el papa, el ñame o el maíz, además de carnes magras, pescados y huevos. No se recomiendan las dietas altamente restrictivas o astringentes y no se recomienda el aporte de jugos de frutas industrializados, bebidas carbonatadas o bebidas deportivas. En cuanto al tratamiento farmacológico y no farmacológico, está claro que no se recomienda rutinariamente los antimicrobianos a los niños con enfermedad diarreica aguda menores de 5 años. No es lo primero que tenemos que pensar como tal. Obviamente asociado pues al perfil infeccioso que manejamos en estas infecciones. Ahora, si hay sospecha o una confirmación de una bacteriemia o una sepsis, sí. Si hay sospecha de una infección por virus cólera en el contexto pues, de un brote, sí. Y si hay diarrea con sangre, fiebre alta, irregular estado general o diarrea con sangre y que no tenga opción de reevaluación clínica en las próximas 48 horas, uno podría considerar entonces el manejo con antibiótico. La guía como tal recomienda como antibiótico de primera línea el ácido nalidíxico en dosis de 50 a 60 centímetros por kilogramo de peso por día por 7 días, obviamente cuando esté indicado. Como alternativa de segunda línea está el cefotaxime, la ceftriaxona o la ciprofloxacina en el manejo de la enfermedad diarreica aguda de menores de 5 años. Segunda línea. Y en caso obviamente en que se sospeche una bacteriemia o una sepsis, se debe iniciar tratamiento antibiótico intravenoso. Cuando hemos identificado que la infección es generada por Giardia o por entamoeba lítica, el tratamiento de primera elección es metronidazol y como alternativa tinidazol o secnidazol. Previamente ya habíamos hablado del uso del sulfato de zinc como preventivo en una población especial, ¿sí? Ahora estamos hablando del sulfato de zinc o el suplemento de zinc que debe ser sulfato o acetato en los pacientes con cuadro diarreico. Sí se recomienda a una dosis de 10 miligramos en niños menores de 6 meses y 20 miligramos en niños entre 6 meses a 5 años, por 10 a 14 días, para disminuir como tal la duración de la enfermedad. E insistimos en que obviamente no se recomienda la administración en presentaciones que combinen salas de hidratación oral y el zinc o soluciones orales comerciales con electrolitos y zinc, porque obviamente los estudios que no han demostrado como tal la misma eficacia. Hay que insistir en que no se recomienda el suplemento de vitamina A como tratamiento como tal para disminuir la duración de la diarrea. No se sugiere el uso de medicamentos antidiarreicos y no se recomienda el uso de la loperamida, por ejemplo. En cuanto al uso de antieméticos, se recomienda el uso de ondansetron en una dosis oral única de 2 miligramos en menores de 15 kilogramos y de 4 miligramos en aquellos entre 15 y 30 kilogramos de peso, o intravenosa de 0.15 miligramos por kilogramo en los niños con vómito asociado a la DEA, que no tienen deshidratación pero que tienen un alto riesgo de estarlo, y en aquellos niños con deshidratación que no han tolerado la terapia de rehidratación oral, con el fin de disminuir la necesidad del uso de líquidos endovenosos y las probabilidades de hospitalización. Ahora hay que señalar que este ondansetron no se recomienda como tal cuando tengamos
sospecha de sepsis, obstrucción intestinal, abdomen agudo o convulsiones. En estos escenarios no se debe utilizar. Y no se recomienda el uso de ni metoclopramida o alisaprida en los pacientes con vómitos o sea la EDA para disminuir la necesidad de los líquidos endovenosos y las probabilidades de hospitalización. El último escenario como tal que plantea la guía habla sobre los tratamientos homeopáticos, la acupuntura, el uso de curanderos o sobanderos como tal, y obviamente ellos rechazan este tipo de alternativas como tratamiento para la enfermedad diarreica aguda. Eso es todo como tal, y esas son las recomendaciones puntuales que me parecen muy prácticas para el manejo de enfermedad diarreica aguda. Espero los hayan disfrutado. En la parte de abajo van a quedar los links para la evaluación y obviamente los links en la página del Ministerio de Salud, donde pueden encontrar la guía y las herramientas del IES.